Vamos a ver ahora los conceptos introductorios y cuál es lo más actual en cuanto a investigación educativa y algunos elementos de la elaboración del proyecto de investigación, del proyecto de la idea de tesis, ¿no?, en el marco de una investigación educativa. Vamos a hacer un pequeño repaso de las corrientes pedagógicas porque ello va a determinar de alguna manera luego cuáles son los elementos de esta investigación educativa. Es importante revisar estas corrientes pedagógicas, ¿no?, porque hay algunas que, por más de que está claramente ya han quedado caducas en cuanto a sus metodologías y a sus objetivos, pero sigue siendo en realidad la dominante, que es el caso del conductismo, ¿no?, que es algo absolutamente presente todavía en los sistemas educativos. Cuando veamos sus características ahora vamos a poder reconocer claramente sus elementos. En cambio hay otras que tienen más bien un carácter mucho más actual, que yo diría que se derivan en realidad de la pedagogía crítica y que tienen algunas particularidades. Básicamente estamos hablando del constructivismo y de algo que ha empezado a surgir, que yo lo escuché recién hace unos 2 años y medio, 3 años en el Diplomado de Educación Superior de la Universidad, respecto a lo que es el paradigma ecológico en la educación, ¿ya? En todo caso, el paradigma ecológico, las pedagogías críticas y el constructivismo representan 3 corrientes pedagógicas contemporáneas, actuales, que tienen algunos elementos en común. Están abordando el tema educativo desde lo complejo o desde la complejidad. Tienen un carácter plural en tema de cuestiones sociológicas y no solamente pedagógicas, ¿no?, psicológicas también. Son propuestas en torno a un entendimiento de la educación desde una perspectiva dinámica, ¿no?, no en ningún caso estática, dinámica en el tiempo, dinámica en contextos. Tienen claramente una orientación transformativa de la realidad, es decir, la formación en la educación orientada a la transformación de la realidad. Tienen un carácter dialógico, ¿no?, porque están considerando varios elementos históricos también. No es un paquete, tienen más bien un carácter constructivista o constructivo de esta realidad a partir de cada contexto, a partir de la particularidad de los estudiantes, del mismo profesor y de cuáles son los objetivos específicos del aprendizaje, ¿no? No tienen una lógica repetitiva, al contrario, tienen más bien una visión crítica, un elemento de análisis de los contenidos académicos, etcétera, y no en ningún caso un carácter solamente repetitivo. Y claro, ecológico, eso lo vamos a ver más adelante, está referido a esta lógica sistémica y de considerar los contextos, incluidos los contextos ambientales también, ¿no?, de donde uno está desarrollando el proceso de aprendizaje. Bueno, tienen este conjunto de elementos que hacen a los procesos formativos, ¿no?, que se requieren en la actualidad. Y acogen 3 aspectos importantes, como se están intentando dar una respuesta a exigencias de la sociedad, como cuáles: la formación de valores mediante el sistema educativo y no solamente mediante la familia, ¿no?, la creación de individuos o la formación de individuos con autonomía, autodeterminados, es decir, con conciencia crítica, con capacidad de diálogo, de interacción, de intercambio. No se trata de formar gente fanatizada en una u otra idea, sino con esta capacidad de crítica y apertura hacia el entorno y hacia otros grupos culturales y hacia otras personas, ¿no? Y actitudes y habilidades ecológicas de participación social. Esta terminología ecológica está haciendo referencia precisamente a la lógica de integralidad. Son básicamente, digamos, estas 3 corrientes, la pedagogía crítica, el paradigma ecológico y el constructivismo, que tienen de alguna manera elementos muy similares, que en su conjunto están buscando la superación ya del conductismo, que lastimosamente sigue siendo el paradigma o el modelo o la corriente pedagógica dominante en los sistemas educativos, ¿no? No solamente en la educación escolarizada, sino también
en la educación superior. De este conductismo se va a desprender también, por ejemplo, el transmisionismo, que es algo que se ha visto bastante a nivel de la educación superior, de la educación universitaria. Bueno, en cuanto al conductismo, ¿no?, aplicado a la educación, porque estaba referido sobre todo inicialmente a las cuestiones psicológicas, ¿no?, de la corrección de la conducta, ¿no? Pero bueno, aplicado a la cuestión educativa, ha tenido un gran auge y permanencia en los sistemas educativos mundiales, ¿no?, que básicamente estaba orientada a la lógica del adiestramiento más que a la educación de los niños y de las personas, ¿no?, a esta lógica de transmisión de conocimientos, transmisión de habilidades, y muy relacionado a la cuestión repetitiva también. De esa manera han implementado métodos bastante mecanizados, si se quiere, ¿no?, obligando o orientando el aprendizaje hacia procesos repetitivos, como clave del aprendizaje, la memoria, que eso obviamente se ha demostrado más adelante que es muy importante, es muy valioso, pero es absolutamente insuficiente, ¿no? O sea, el memorizar algo no significa que estás aprendiendo algo. Y bueno, en lo que hace ya a la posibilidad de hacer algún trabajo de investigación educativa bajo este paradigma o bajo este enfoque conductista, se ha considerado siempre que las emociones y hábitos son estudiados desde aquello que puede ser observable o medible en cuanto a emociones y hábitos. Entonces, como pueden ver, era una aplicación al sistema educativo en cuanto a investigación del método positivista. Los resultados obviamente han sido desastrosos en cuanto a intentar, por esta complejidad de la psicológica, de contexto sociocultural de los estudiantes, ¿no?, de por qué no aprende o cómo podría aprender mejor. No solamente puedes medirlo, no solamente puedes determinarlo a partir de lo observable de sus hábitos y emociones, ¿no? Es indudablemente muchísimo más complejo. Bueno, en todo caso, esta es la estructura de la lógica conductista, ¿no? La enseñanza consiste en depositar información en el estudiante. El aprendizaje se concibe como un cambio estable en la conducta, el tema hasta ahora se maneja, digamos, como un sentido común, ¿no? El hecho de que alguien no está bien educado, claro, es que no ha ido a la escuela, ¿no? Como que aquel que recibe educación es el único que aprende, ¿se entiende? Aquí la noción de autoaprendizaje y demás es una cosa que no estaba considerada. Prácticamente todo el sistema educativo recae sobre el maestro, ¿no? Es el quien diseña contenidos, transmite la información, evalúa, es el ejemplo, etcétera, 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 ¿no? El alumno se convierte ahí además en un buen receptor de contenidos. El buen alumno es aquel que logra repetir mejor lo que uno le ha intentado transmitir. Hay muy poco de cuestiones analíticas, hay muy poco de elementos reflexivos, mucho menos elementos de conexión de un conocimiento con otro, ¿no? Eso yo veo ahora también, inclusive en el cuarto de primaria de mi hija, en un colegio acá en Cochabamba, está en el Laredo, que es colegio fiscal, que por lo menos en la parte de las humanísticas, matemáticas, sociales, etcétera, están absolutamente regidos por al Ministerio de Educación, ¿no? No hay el menor mínimo, la menor innovación, digamos, ahí, en cuanto al método y en cuanto a los contenidos. Y claramente, pues están repitiendo una lógica, un paradigma, un enfoque pedagógico conductista, inclusive hasta la fecha, imagínense, ¿no? Y los procesos evaluativos de todo ello está centrado siempre solamente en el producto, en el bien o mal que ha respondido a algo que normalmente lo ha tenido que memorizar. Hay muy poco de aplicación de razonamiento, de estas lógicas más complejas de conectar un tema con otro, ¿no? Procesos autoformativos, está absolutamente ausente. Esto ya se criticaba bastante a nivel de la educación superior, inclusive en estos diplomados de educación superior que brinda la universidad. Y todos ustedes han pasado obviamente por un ámbito universitario y podrán reconocer en el conductismo lo básico de la formación universitaria inclusive. Y esto, como les he mencionado en la parte introductoria,
ya prácticamente ni es considerada una corriente pedagógica. Claro, se reconoce que ha estado durante mucho tiempo auge y permanencia, yo diría en el caso boliviano, hasta la actualidad, en la educación escolarizada y también en la educación superior. El constructivismo, ¿no? Que más bien va a ser una estructura conceptual, metodológica y actitudinal, donde se conjugan teorías de la psicología cognitiva, de la epistemología, la lógica, la lingüística, la pedagogía y la didáctica, ¿no? Y lo que está buscando es una transformación intelectual y el aprender a leer y a escribir en un lenguaje especializado. Es decir, el constructivismo está relacionado a procesos en los que cada uno, además de lo memotécnico, de la memoria, etcétera, del aprender conceptos básicos, lo que se va a buscar sobre todo son elementos de reflexión en torno a ese conocimiento, que obviamente puede ser también un conocimiento previo que haya tenido, no hay ningún problema, pero es un proceso reflexivo, analítico del conocimiento, ¿no? Hasta ahí viene la formación bajo el constructivismo. Procesos reflexivos y que sean muy centrados en el autoaprendizaje también. Por tanto, tienes que proveer al estudiante de herramientas de autoaprendizaje, enseñarle a aprender, cómo tiene que aprender, cómo tiene que estudiar. Aquí yo aprendí hace muchos años con este tema, el famoso autoaprendizaje. Aquí no hay proceso de formación, nadie te enseña nada. Lo que hay son procesos autoformativos, decíamos, ¿no? Y eso se mantiene, yo diría, inclusive hasta la actualidad. Cómo tú vas a formarte, cómo tú vas a aprender las cosas, estará en función de todos estos elementos acá, de interés, ¿no? Ahí venían las cuestiones del conocimiento, del aprendizaje significativo, del conocimiento previo y didácticas que estén orientadas hacia ello. Solo se aprende cuando son cosas que te emocionan, se decía, y eso yo creo que es absolutamente actual, ¿no? Eso es en cuanto al proceso mismo del aprendizaje, pero ya volcado a la cuestión investigativa también, se dice claramente que aunque tú seas un individuo que reflexiona, que piensa con autoformación, pero por un elemento básico de lo que es el constructivismo, el conocimiento solamente se va a generar en un proceso de interacción, ¿no? Hay autoformación, hay autoaprendizaje, pero aquí el rol del profesor más bien es un rol guía, es un rol de espejo o de rebote del conocimiento, de orientación, para que no te vayas perdiendo en detalles o en una y otra cosa, que pierdas el foco del proceso mismo del aprendizaje, es de que hay este proceso interactivo entre estudiante y profesor, ¿ya? Y claro, en la investigación, imagínense, investigación educativa bajo el constructivismo, no puedes hacer, es imposible hacer un proceso de investigación en la cuestión educativa sin el alumno, sin el profesor o sin el estudiante. ¿Saben qué significa alumno, no? Sin luz. Siempre hace muchos años se evita decir los alumnos, los sin luz, no. Los estudiantes, la participación de los profesores y obviamente la participación del entorno social, la familia, o si estás en una zona rural, la comunidad, ¿no? Si es una relación absolutamente indisoluble, digamos, esta lógica interactiva en el proceso de investigación. Y bueno, será a partir de ello que se van a ir construyendo el conocimiento, ¿no? Es importante ya un gran avance en este tema de la inclusión de cuestiones del entorno. La pedagogía crítica, ¿no? Aquí básicamente se va a declarar, igual que el enfoque sociocrítico, las primeras clases, no sé si se acuerdan, esto aplicado a la cuestión educativa, es que es un proceso educativo orientado a la liberación social e individual de los individuos, ¿no? Y individuos también autodeterminados, con capacidad de pensamiento crítico y transformador. Por tanto, aquí se va a decir que la educación, la escuela y la sociedad son unidades indisolubles. No puedes hacer un proceso educativo al margen de la realidad social, ¿no? Como entenderán, esto fue bastante difundido, sobre todo desde el marxismo. Toda la educación de la Unión Soviética en los primeros años y de Cuba también estaba un poco orientado a este tema. Tú no puedes hacer, los sectores trotskistas en la universidad también mencionaban ese elemento. Les decía que los
los sectores trotskistas en la universidad mencionaban algo que es absolutamente cierto: la universidad no puede llevar adelante un proceso de enseñanza-aprendizaje al margen de la realidad social. Es también ya otro criterio incorporado en el sentido común, pero pregunten ahora, y ustedes mismos su vivencia, la vivencia universitaria que hayan tenido, cuánto del aprendizaje, de la enseñanza-aprendizaje ha estado enmarcada en la realidad social de nuestro país, ¿no? Otro elemento importante de esta pedagogía crítica es que va a desentrañar la íntima relación entre conocimiento, poder y la subjetivación. Es decir, los procesos de aprendizaje también se dan en un marco de relaciones de poder. Y a partir de esas relaciones de poder tú vas a crear subjetividades e intersubjetividades. Esto se explicaba también el día de ayer en sentido de que estas intersubjetividades no pueden ser analizadas, aunque la mayoría de esos autores que hemos visto ayer, referido a la transdisciplinaria, no lo menciona, pero yo creo que es clave y es fundamental, y esto rescataríamos de esta pedagogía sociocrítica o de estas corrientes sociocríticas, de que la generación del conocimiento, los procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje, no puedes invisibilizar las relaciones de poder. Poder económico, poder de clase, poder de género, poder generacional, ¿no? Una serie de elementos que te van a hacer poderes reales o simbólicos, generar, digamos, el contexto en los que se producen estos espacios de aprendizaje, ¿no? Entonces, esta pedagogía crítica ya en su momento va a destacar estas relaciones de poder en el momento de la creación de estas o del entablar estas relaciones intersubjetivas, ¿no? Y como se trata de un proceso liberador, de un proceso de pensamiento crítico y de transformador, va a identificar también, y esto se debe mucho también a las corrientes marxistas, de que cualquier proceso educativo es un instrumento, la educación es un instrumento de la creación de hegemonías, ¿ya? Si tú quieres que algo se vuelva sentido común en la sociedad, creo que ya habíamos conversado con ustedes eso, por ejemplo, el pensamiento liberal. Ninguna de nuestras nuevas generaciones ha leído sobre qué es liberalismo, pero su forma de actuar de manera ya un sentido común, sin meditarlo, sin aplicar una teoría, ni mucho menos, sino como un actuar casi instintivo, es una forma de accionar liberal. El individualismo, la búsqueda del bienestar económico, solamente la democracia representativa, ¿no? Los derechos individuales por sobre los derechos colectivos, etcétera, etcétera, corresponden, digamos, a esta lógica de pensamiento y a esta ética liberal. Ello se transmite de manera cotidiana, entre otros, además de la religión, de los medios de comunicación, de tu propia familia, se transmite mediante los sistemas educativos. Si tú quieres contribuir a la transformación de la sociedad, el sistema educativo, para una lógica en vez de liberal, socialista, comunitaria o lo que quieras, va a ser el sistema educativo un actor fundamental. Y eso también esta corriente pedagógica crítica va a identificar muy claramente. A la educación como un instrumento de dominación o de liberación, ¿no? ¿Cómo se llama? Instrumentos de dominación o de liberación de planteamientos político-ideológicos, ¿no? Y mediante el sistema educativo esto se va a institucionalizar, se institucionaliza esta visión ideológica. El gran problema de la pedagogía crítica es que, además de identificar este tipo de elementos, no te dice cómo tú podrías liberarte permanentemente de estas tensiones, digamos, de estos condicionamientos. Cómo haces un proceso formativo en que el niño y luego joven o en la misma universidad, el sistema educativo deje de ser un instrumento de reproducción del poder hegemónico, ¿no? Entonces, tú ya has hecho una sociedad libre, transformadora, y el sistema educativo debería estar permanentemente repensándose, ¿no? Para evitar el anquilosamiento del pensamiento, ¿no? Y que otra vez te transforme, otra vez te conviertas al sistema educativo como un espacio de consolidación del régimen dominante.
Entonces, se esperaría un sistema educativo que tenga permanentemente esta capacidad crítica y transformadora, ¿no? Bueno, entonces la escuela, bajo esta pedagogía crítica, como un espacio democrático para la transformación social, ¿no? Donde el sujeto, el estudiante, es activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es en ningún caso pasivo, como es el caso del conductismo. ¿Para quién, no? Es este sistema? Para el desarrollo de la autonomía racional y formas democráticas de vida social, para el conjunto de la sociedad, para una sociedad liberada, ¿no? Que, con contenidos concretos vinculados a la vida social, otra vez este tema de la formación en el marco de la producción social o de la realidad social, el conocimiento en el marco de esta realidad social, cuando necesariamente en un presente contextualizado, no vas a hablar, cuando hables de historia, de ciencias naturales, sigues hablando del darwinismo, sigues hablando de el positivismo en la educación y en la universidad, es una cosa absolutamente descontextualizada, ¿no? ¿Para quién? ¿No? Para formar mediadores al individuo educado bajo el sistema, líder que dinamiza procesos democráticos. Se entiende acá la democracia como espacios de participación y de debate, de autocrítica. Lo que estaba leyendo ahí de que se reclama mucho la libertad de expresión en los medios de comunicación, y aquí de lo que se trataría, decía alguien, era de la libertad de pensar, porque yo puedo expresarme también diciendo cualquier tontería, ¿no? Y la libertad de pensar ha resultado ser un privilegio de la gente que puede acceder a la lectura, a los sistemas educativos, etc. Y por lo que la sociedad siempre está, o los gobiernos están buscando sociedades dominadas, sociedades que tengan solamente una capacidad repetitiva, domesticadas, ¿no? Sin pensar. Una sociedad que no piense, eso quiero. Y todas las corrientes ideológicas, liberales, socialistas, etcétera, ¿no? Están buscando siempre una sociedad domesticada. Una sociedad domesticada puede decir lo que quiera y normalmente va a decir una sarta de tonterías, ¿no? Entonces aquí lo que se busca es más bien una sociedad autodeterminada en todo caso. Bueno, ¿cómo? Mediante la autorreflexión crítica, la participación, la investigación, acción, etcétera, etcétera. Es decir, uno solamente puede aprender, otra vez, cuando indagas, cuando investigas, cuando te preocupas por algo, cuando algo te apasiona. Puede haber un profesor, un docente que te guíe, que te oriente, pero el aprendizaje y la formación depende del individuo. Tienes que, se llama el metaaprendizaje, no sé cómo llaman los pedagogos eso, aprender a aprender. Esa es la clave de los procesos formativos, ¿no? ¿Con qué? Desarrollando el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, ¿no? En su conjunto, todo este sistema está orientando a aportar a la transformación de una sociedad. Ahorita se ha puesto, por ejemplo, muy de moda la educación por competencias, cuando resulta ser un proceso formativo que lo que busca es formar gente como buenos instrumentos de la reproducción de la sociedad, buenos técnicos en la reproducción de la sociedad, en todos los campos. Entonces esto choca un poco con esta pedagogía crítica en el sentido de que estás buscando, además de buenos técnicos, que sean críticos con lo que hacen. Solamente la capacidad crítica te va a dar capacidad creativa después. Y finalmente este paradigma ecológico, ¿no? Que va a ver a la escuela como un ecosistema social humano que expresa la realidad de un complejo entramado de elementos. La población, el ambiente, las interrelaciones, la tecnología y de relaciones organizativas que la configuran y la determinan como tal. O sea, va agarrando elementos de mayor complejidad, por eso se decía que tanto el constructivismo, el pensamiento crítico, el paradigma ecológico corresponden a esta escuela de la complejidad, ¿no? Unos más que otros. Yo les digo, he escuchado de este tema hace unos 2 años y medio recién, ¿no? ¿Cuáles son las aportaciones de este paradigma ecológico? ¿No? No se puede iniciar el proceso de enseñanza-aprendizaje sin un conocimiento previo. Sí, eso ya decía el constructivismo, ¿no? Y a partir de ello se inician procesos de socialización y de cognición o de conocer las cosas. Este autor, Lorty, defiende que los estudiantes aprenden acerca de la enseñanza-aprendizaje intuitivo e imitativo, de acuerdo, además de un conocimiento previo
el aprendizaje entre pares, entre iguales, es bien importante, el intercambio, un poco el ejercicio que hemos hecho ayer cuando han hecho trabajo de grupos, ¿no? Eso ya habíamos argumentado ayer. Eso va a permitir ciertos modelos didácticos y cognitivos, ¿no? El aprendizaje observacional a base de la interrelación de los modelos de enseñanza. Esto, hay una corriente también que estuvo de moda un tiempo que se llamaba la escuela nueva, ¿no? Que básicamente es este elemento de la pedagogía crítica. Entonces, acá no se hace ascos a, o no se deja de lado, no se dice que es algo pasado, las cuestiones memotécnicas, la disciplina, etcétera, etcétera, de lo que nos ha aportado el conductismo, pero claramente eso es insuficiente, ¿no? Entonces va a haber una lógica de enriquecer los procesos pedagógicos en Bolivia, bueno, en Bolivia en general, a partir de las distintas experiencias que se haya tenido. Una cosa que ya creo, pero sí ha quedado definitivamente desterrada de este tipo de elementos, es el pensar que la educación por el miedo, por el terror, ¿no? La educación por la fuerza, eso está, creo, ya absolutamente descartado, aunque lastimosamente en algunos colegios, sobre todo en la educación escolarizada, se seguiría manteniendo, ¿no? Bueno, hasta ahí algunos elementos para entender que la cuestión educativa es absolutamente, digamos, compleja. No sé en qué momento vamos a hablar de eso, tenía anotado, pero como la educación, a ver un ratito, como la educación, sí, más adelante, de ese tema lo complejo, es precisamente donde han surgido estas corrientes del pensamiento complejo. Es gente que viene del mundo educativo, porque es realmente donde se concretiza, digamos, donde es mucho mejor observable la complejidad del conocimiento, ¿no? En esta investigación educativa hay que tomar cuestiones importantes de los hechos educativos, como son los valores, los significados, cómo la gente está entendiendo, las intenciones, las creencias, es decir, un conjunto de elementos de las subjetividades que no pueden ser directamente observables, como es lo que planteaba el conductismo, ¿no? Ni mucho menos susceptibles de medición o de experimentación. Este es un elemento bien importante que va a contribuir a ver que la investigación educativa, que es algo clave, la mayoría de los 9 que están ustedes ahora, 8 están trabajando este tema, ¿no? Puedan ver que la complejidad pasa necesariamente por abordar estos temas desde la transdisciplinaridad, necesariamente. Si ustedes en algún momento estaban pensando que podían hacer una tesis de medir, sumar, de observar, eso en el campo educativo, queridos jóvenes, colegas, está ya absolutamente superado. No es algo que se pueda hacer ya a estas alturas, ¿ya? Sin embargo, indudablemente se pueden hacer algunas encuestas, elementos cuantitativos y se puede medir también lo cualitativo, y eso es lo cualimétrico, ¿no? Las valoraciones que se hacen sobre percepción de las cosas, cuánto valora, mucho, poco, nada, ¿no? Qué cambios usted observa en el entorno, pero siempre desde las subjetividades, desde la valoración, y hay elementos de la cualimetría que te permiten valorar eso. Esto, digamos, un poco reivindicando de que no es necesario un abandono absoluto de los elementos cuantitativos tampoco. Básicamente, entonces, la investigación educativa tendrá que ser por lo menos multidisciplinar, perdón, ¿no? Un poco el ejercicio que ustedes han ido haciendo, se han dado cuenta, creo, muy claramente, de que no puedes hacer investigación educativa ni en TICS, ni en lo que sea, ni en pertinencia a la educación, solamente desde una vertiente pedagógica o sociológica. Es prácticamente imposible, ¿no? Si vas a combinar, porque tienes algún dominio de algunos elementos básicos de otras disciplinas, pues abordar desde el punto de vista de la transdisciplinariedad. Y aquí vamos a tocar lo transdisciplinario desde la escuela sureuropea, la incorporación de las perspectivas locales, la incorporación de la perspectiva de los actores, sea el estudiante, sea el profesor, sea la comunidad, ¿no? Desde esa perspectiva se ve de que en la investigación educativa es deseable llegar a niveles también de transdisciplinariedad, ¿no? Que además, ojo, es donde más se ha escrito de transdisciplinariedad, está muy vinculado a temas educativos también. Si tú vas a abordar desde distintas disciplinas, en cualquiera de estos niveles de la disciplinaridad o de la transdisciplinaridad, etc., necesariamente vas a tener que recurrir a lo multimetodológico, a múltiples metodologías, a múltiples métodos cualitativos,
Cuantitativo sí se puede, pero no solamente, ¿no? Lo cualimétrico, la observación participante, el diálogo, los círculos de diálogo, etcétera, etcétera. Cada cierto tiempo mi micrófono se apaga si no escucha sonido de rebote. Los niveles de percepción de la realidad, otro elemento clave de la investigación educativa. Por su precisamente grado de complejidad, es bien difícil la delimitación de la investigación. Por lo menos tengamos un mapa de cuál es el grado de la complejidad básico, ¿no? Hacia arriba, hacia abajo, de los temas que se están pensando hacer, y en función de ello uno puede ir delimitando, ¿no? Por ahí, inclusive, el mismo tema de investigación que estoy planteando, y al revisar los niveles para abajo de ese tema, encuentro que es más factible tomar algún tema de abajo y no tanto el que pueda estar yo en este momento planteando, porque estoy consciente de los altos niveles de complejidad de la investigación educativa, ¿no? Entonces es importante ver también como otro elemento los niveles de percepción de la realidad. Indudablemente, ya creo que también queda bastante claro que esta investigación educativa no puede estar al margen de los contextos históricos, de los contextos culturales, de los contextos sociales, ¿no? Es imposible, digamos, llevar adelante cualquier propuesta de nueva educación vía los resultados si es que no has incorporado como parte de la gestión del conocimiento, como parte del proceso investigativo de la educación, a los temas contextuales, ¿no? Y la posibilidad de la generalización de todo lo que te pide la ciencia positiva o neopositiva son prácticamente imposibles en las cuestiones educativas, ¿no? Por eso también tal vez se justifica de por qué surge desde la educación este conjunto de planteamientos del pensamiento complejo y de los paradigmas alternativos, ¿no? Este es el contenido del documento de investigación que se espera, una introducción, una justificación de por qué y para qué el tema de investigación, que es algo que ustedes han ido ya trabajando, ¿no? Las implicancias con otras disciplinas, las causas o la profundización de la problemática, los niveles de percepción de la realidad, ¿no? Estos de arriba abajo que también les acabo de mencionar. Los objetivos es el qué se va a investigar a nivel objetivo general y objetivos específicos. El marco teórico es desde dónde se hace la investigación. Entonces, es fundamental en un proceso de investigación. Antes se tomaba como dado, inclusive hasta ahora, o sea, prácticamente a nivel de la Facultad de Agronomía, por ejemplo, el preguntarse desde dónde estás haciendo la investigación no es relevante, porque se supone que es desde la ciencia positivista, ¿no? Pero ahora no, es fundamental hablar desde el dónde se hace la investigación, el marco teórico, ¿no? La metodología es el cómo lo vas a hacer, que ya varias veces les he insistido que no existen marcos teóricos solamente, son necesariamente marcos teórico-metodológicos, ¿no? Unas metodologías que se desprenden del marco conceptual, del marco teórico, del enfoque desde donde tú vas a hacer un trabajo de investigación. Y ahora vamos a ver específicamente esto del diseño metodológico. El cuándo, que es el cronograma, presupuesto y bibliografía. Eso es lo básico que les van a pedir, digamos, y los que como productos de este módulo vamos a llegar hasta el punto 5 básicamente. No les voy a pedir que redacten un marco teórico, simplemente un par de párrafos de justificación desde el dónde están haciendo esta propuesta de investigación, ¿no? Les decía, el marco teórico, entendiendo que la cuestión educativa es una temática compleja, porque se están abordando temas de subjetividades, temas de contexto político, sociocultural, histórico, temas de procesos de aprendizaje como tal, y ahí se vincula necesariamente con el grado de nutrición de los niños, de las prácticas de autoaprendizaje, el idioma, si estás hablando de niños que tienen una matriz o jóvenes, una matriz, un idioma materno distinto al castellano, ¿no? Los instrumentos didácticos, es decir, por una serie de elementos de la complejidad de la cuestión educativa, ¿no? Y además donde es el campo de conocimiento donde han surgido, les decía, las teorías de la complejidad y donde más se evidencian las interrelaciones entre distintas disciplinas en la generación de conocimiento, considerando estos elementos, es que el marco teórico debe estar necesariamente en el marco del paradigma de la complejidad.
Lo otro a estas alturas ya sería caduco, muy poco aporte, ¿no? Ahora bien, pues yo no soy experto en la complejidad, ¿no? Me he formado en una disciplina, no importa. Este proceso de autoaprendizaje y por lo menos tienes que tener en este mapa de las causas que han trabajado también ayer y de la complejidad de los niveles, de las interrelaciones con otras disciplinas, tienes que por lo menos tener un mapa de la complejidad y en ese mapa ubicar dónde estás, abierto a, ¿cómo se dice?, declarando o asumiendo de que hay muchos elementos de interacciones, de efectos con este entorno que no se están tomando en cuenta, pero mínimamente tú declaras que conoces el grado de la complejidad y sobre ese mapeo básico intentas actuar. Eso es parte también de la lógica de un método científico, delimitar qué es lo que tú estás haciendo, declarando qué es lo que no estás haciendo, pero ya el hecho de conocer ese mínimo mapa de la complejidad de tu investigación le da validez y rigor a lo que estás trabajando. Eso es bien importante, ¿ya? Para la elaboración de un marco teórico es básicamente identificar los temas de tu investigación. La mayoría de ustedes es instrumentos didácticos, es virtualidad el tema, es contenidos, ¿no? El grado de percepción de los estudiantes, no sé, cuáles son los temas importantes, cuáles son las temáticas que está abordando tu tema, y lo que tienes que hacer es, en el marco teórico, definir a qué te refieres exactamente con cada tema, en cada temática, la terminología, ¿ya? A partir de ello puede haber, por ejemplo, cierto debate en qué se entiende desde una escuela por una temática determinada y sobre ese mismo tema qué entiende otra escuela, otra corriente de pensamiento. Entonces, con esta clase que estamos llevando ahora, ustedes tienen ya alguna idea de que puede haber una definición positivista, puede haber una definición desde el pensamiento complejo sobre X o Z tema, entre ellos, por ejemplo, que es generación de conocimiento. Conocimiento que es nuevo, recreado, transmitido, ¿no? Y se hace un breve debate de estas posiciones y después de ese breve debate ustedes en su marco teórico toman posición por una de estas escuelas diciendo por qué. Yo voy a asumir que el conocimiento, ¿no?, por definición o como concepto, es un proceso de construcción social, de construcción histórica, de co-creación. Por tanto, no es ni universalizable para otros contextos, ni siquiera en el mismo marco del país boliviano. Para los aymaras, y esto solamente se contextualiza en los quechuas, es un conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, asumen una definición, pero no ignorando las previas, por más convencionales que sean. Es decir, tú asumes una posición porque sabes que la que estás asumiendo es mejor que las previamente existentes. Hay asumir críticamente una posición. Por eso se justifica, digamos. ¿Por qué? Esta es básicamente la forma en que ustedes tienen que ir elaborando su marco teórico. Puede haber casos de definición de algunos temas, por ejemplo, ¿qué es TIC? ¿Qué es el medio virtual? Eso hay definiciones inequívocas, por decir, ¿no? Son casi definiciones técnicas. Eso no necesita hacer un debate con otras escuelas. No, aquí estamos hablando sobre todo el debate en temáticas de controversia. ¿Qué es generar conocimiento? ¿Qué es el aprendizaje? ¿No? La compañera Marlene en tema de los huertos periurbanos, las cuestiones técnicas, hay una sola definición y punto. Pero ¿qué es un proceso de autodeterminación, como decíamos, de la mujer participando en los huertos hortícolas? ¿No? Hay definiciones solamente del rol de género, solamente precisamente vinculado a cuestiones de roles, y puede haber otras definiciones de la cuestión de género vinculadas a lo autodeterminativo de la mujer, qué sé yo. Entonces, eso habría que ver dónde aplican el debate y cuáles otras definiciones son de carácter inequívoco, normalmente vinculadas a definiciones técnicas. Bueno, y para finalizar, el diseño metodológico, que esto también finalmente ayuda a clarificar sus temas de investigación. ¿Cuáles son? Se plantea el objetivo específico, 3 objetivos específicos. El primer objetivo específico, y yo me pongo a pensar, después de haber estudiado la complejidad, la visión, la justificación de mi tesis y demás, ¿cómo voy a
operativizar la investigación de este objetivo, el llegar a alcanzar este objetivo. Y eso se llama por niveles de análisis. Yo ya reflexiono en niveles en la justificación, por tanto ya tengo una mejor idea de cómo voy a alcanzar mi objetivo. En ningún caso, como nivel de análisis, para alcanzar este objetivo, me voy a plantear un nivel que esté más arriba en esta escalita que hemos hecho, más arriba de mi escala, que me voy a perder. Normalmente estarán del nivel donde ubico mi tema de investigación para abajo. ¿Ya? Esos serán algunos niveles que yo considero son constitutivos para alcanzar este objetivo. Inclusive a nivel de cada nivel, de cada uno de los niveles vas a encontrar variables. Esto es bien importante y bien útil. ¿Cómo varía ese nivel? ¿No? Me planteo un nivel de análisis para alcanzar este objetivo y ese nivel, ¿qué variaciones puede tener? Ahí está mejor la palabra. ¿Qué posibilidades hay de que aparezca como opción 1, opción 2, opción 3? ¿Cómo puede variar eso? ¿No? Yo voy a hacer un trabajo ¿cómo se llama?, de calidad educativa y qué variables puedo tener en cuanto al aprendizaje de las matemáticas. Las variables son óptimo, más de 5, regular, entre 3 y 5, malas, de 2,9 para abajo. Varía en esas posibilidades, entonces eso yo lo tengo claro. Para cada nivel, ¿qué variables hay? ¿Cómo podría variar? ¿Qué opciones podría encontrar? Esto se llama diseño metodológico. Estoy viendo cómo podría operativizar. Esto me ayuda a comprender mejor yo mismo mi tema de tesis, mi tema de investigación. Y poco a poco irlo delimitando. En el proceso investigativo como tal, indudablemente pueden aparecer otras variables, porque solo es un diseño. La realidad puede ser otra, ¿no? Pero mínimamente antes de iniciar el proceso de investigación tengo que tener trazada una hoja de ruta de cómo voy a implementar mi investigación. Y este cuadrito de diseño metodológico, después de ¿cuántos? 20 años de experiencia en formación de tesistas, de pre y posgrado, este es un camino bien importante de operativización de la tesis. ¿Ya? Y más aún en un nivel de maestría como el que están ustedes y han escuchado el tema de paradigmas, el tema de toda la cuestión de corrientes pedagógicas, de lo transdisciplinario, etcétera, tienen un mapa mucho más interesante para ir delimitando estos elementos de niveles de análisis y de variables. Yo quiero hacer un objetivo de investigación, por ejemplo, relacionado a cuál es el contexto, cómo influye el contexto sociocultural en el proceso de aprendizaje de los jóvenes. ¿Qué niveles de análisis podría tener en el contexto sociocultural? ¿Qué elementos podría considerar? La identidad cultural podría ser uno de ellos. El idioma puede ser otro nivel, ¿no? La mayor o menor vinculación con la comunidad puede ser otro nivel, o más que vinculación, participación de la sociedad en el proceso educativo. Entonces, con estos ven cómo voy operativizando. Ahora, variables, nivel de participación de la comunidad en el proceso educativo, ¿no? Es pasiva, una variable. Están ahí porque la ley manda, son consejo educativo y nada más, ¿no? Tienen otra variable podría ser interactiva. Y claro, en el proceso de investigación yo me voy a quedar con una variable, no es que voy a asumir las tres al mismo tiempo. Es pasivo, es interactivo y hace demasiado control al profesor, por decir, ¿no? No puede ser los tres al mismo tiempo. Pero yo voy demostrando mi grado de conocimiento previo en la temática en el planteamiento de las variables, ¿no? Esto se hace para cada objetivo y para cada una más que la variable, para cada uno de los niveles de análisis yo voy a plantear una herramienta. Y las herramientas son las típicas que seguramente en algún momento van a llevar a lo largo de esta maestría. Básicamente el círculo de diálogo, la encuesta estructurada, la encuesta semiestructurada, los grupos focales, el diálogo informal, ¿no? La revisión de información secundaria, qué sé yo, puede haber una serie de herramientas que uno va más o menos delimitando que me van a servir, para la investigación o la indagación a nivel de estos niveles de análisis. Esos son los conceptos básicos y esos son los procesos de diseño, de implementación de esta propuesta de investigación educativa.